Muy buenas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Están avisando a las personas. Me hace mucha ilusión. Primer directo del año de nuestras charlas por valores. Y tú dirás, ostras, pues si estamos ya a 4 de febrero. Bueno, sí, nos han cogido las navidades, la vuelta, teníamos que planificar cositas. Y hoy me hace un montón de ilusión, además, empezar estas charlas con alguien muy, muy especial, que voy a invitar ahora mismo a entrar y a presentároslo. Pero antes recordar un poquito, ¿no? Por si no nos conocéis, nos acabas de ver, ves el vídeo después en grabado, ¿esto qué es? Bueno, las charlas por valores es un espacio que creamos ya pues hace, un año y medio, para 2 yo creo, donde vienen personas a compartir. El objetivo es, intentamos hablar de diferentes temas, diferentes enfoques, pero que al final nos ayuden a reflexionar, a tomar conciencia, a ayudarnos a poder darnos cuenta y a ir hacia adentro. Compartir historias de éxito, historias que han sido de aprendizaje, cosas que nos funcionan, cosas que no, ¿vale? Para entre todos ir generando un camino de ayuda, ¿no? A veces dándonos las manos unos a otros, escuchando a alguna persona que está viviendo lo que tú puedes estar viviendo o alguien que te importa está viviendo en este momento, nos podemos ayudar y este es el objetivo de las charlas por valores. Venga, vamos para allí. Pues no sé si me voy a acordar ni cómo se hacía. Qué guay, ¿eh? Alejandro, te he enviado una solicitud. Tienes que aceptarla. Vale. Tienes que aceptar la solicitud para poder entrar y entonces ya te unes. O enviarme tú una a mí y yo la acepto. Pero bueno, yo te he enviado una ahora. Está por aquí. A ver si me deja, pero... No. A ver, Alejandro. No me sale ahora. Porque me he equivocado. Vale. No puede unirse. Alejandro, me sale que no te puedes unir. No sé por qué. Te vuelvo a invitar. Muy buenas a todos por la paciencia. Ahora sí, Ahora sí. esto de la Perfecto. tecnología, ¡Ah! No pasa nada. Yo el año pasado hice un directo con Simon que la gente que me conoce se reía porque nos tuvimos que conectar 3 veces. Yo ya sudaba. Digo, yo no me acuerdo ni de qué íbamos a hablar. Pero la vida es así, no pasa nada, ya está, ha ido súper rápido. Vamos saludando a las personas que están entrando. Bueno, buenas tardes. ¿Qué hora es ahí en Estados Unidos, Alejandro, en Chicago? en Chicago son las 10 de la mañana, Miami serán las 11, el área del área del este será a las 11 también, bueno, con Miami, y para el área de California y demás serán las 8 de la mañana. Bueno, o sea, pues estamos por aquí, para nosotros son las 5 de la tarde, entonces ya de tarde o de mañana, lo bonito es que nos podamos conectar. Y bueno, hoy el tema, ¿no? Yo lo ponía, no sé si está saliendo ahí y se puede compartir. Pero era el tema de cuando hablamos desde los valores, ¿no? En vez de hablar de convencer, hablamos de transformar, de las cosas que pasan. Ahora entraremos un poquito más en el tema, tengo muchas cositas para preguntarte. Pero para las personas que no te conocen, Alejandro Marca, estás en Estados Unidos hace ya unos años, eres certificado en coaching por valores, experto en coaching por valores, has hecho muchas formaciones, eres experto también en ámbitos comunicativos, reverendo, no sé cómo decir la parte espiritual, Alejandro. Bueno, sí, sí, sacerdote, más Sacerdote, fácil. Aquí en Estados Unidos no dicen reverendo, pero sí, sí, vale. sí. O sea, muy conectado con la parte espiritual. Y yo tengo que decir, que siempre lo decimos en los foros, que eres una persona con un equilibrio muy bonito entre esa parte espiritual y la parte de bajar aquí el accionarnos, ¿no? O sea, que esa parte espiritual se traslade en el día a día. A mí es una de las partes que me gusta mucho cómo tú la abordas, ¿no? Y tu manera de acompañar.
Y bueno, hoy tenemos un directo para poder ayudar a las personas, compartir, cuestionarnos, que se les generen preguntas, intentar también un poco remover y ayudar. ¿Cómo te presentarías tú? ¿Qué cosas no he dicho de ti que sea importante, Alejandro? A ver, soy un buscador y una persona inquieta. Has usado una palabra que me encanta, de llevar a la práctica. O sea, no quedarme en la nube, sino cómo hacer para poner en práctica muchas de las cosas que nos hemos presentado. Mira, es impresionante, Laura, estamos ya en febrero, imagínate. Entonces, entonces ya febrero nos comienza a pasar la factura de Sí, qué estamos haciendo. Y sí. entonces para mí es importante cómo aterrizamos eso. Y si hay algo que me define, el sacerdote con el que trabajo me dice, padre, sabes que yo te admiro mucho porque no solamente tienes las ideas, sino que las pones en práctica. Y parte de eso es la presencia de Coaching por Valores de 5 en los Estados Unidos. Ay, qué bonito. Ahora hablaremos un poco más de toda esa Sí, parte. sí, sí. Pero justamente, mira, es que estamos conectados, porque justamente o sea, es decir, tú eres una persona por el trabajo que tienes y la vocación y la profesión muy conectada y muy trabajada internamente, ¿no? Pero sí que te quería preguntar, ¿qué ha supuesto para ti el incorporar el trabajo con valores en tu vida, ¿no? Personal y profesional. En lo personal, mira, yo cuando entré en contacto con la institución y con Coaching por Valores, lo primero que me mandó mi eje triaxial, ¿verdad? Desde los valores, era que había algo que tenía que trabajarlo. Y cuando hablamos de valores, es algo universal. En otros ámbitos entras en tipos de coaching diferentes, pero cuando hablas de valores, hablas de un lenguaje universal que es común a todos. Y por eso a mí me enganchó, pero dije, no, pero espérate un rato, esto no solamente es hablar de valores, sino que detrás de hablar de valores hay una metodología y hay una medición. Entonces, eso me permitió a mí, en lo particular, poder darme cuenta de que esto me iba a ayudar a crecer en mi liderazgo, en la forma de acompañar a las personas y en la forma de continuar en esas relaciones, que sean unas relaciones ecológicas, o Buenísimo. sea, que no afectemos a nadie. Y, a mí me gusta mucho también llevar las cosas a la parte personal, ¿no? Porque cuando las personas ven nuestra propia transformación, es desde donde muchos conectamos a luego meternos en ese cambio, ¿no? Como algo tan bonito que has hecho tú, que luego hablaremos un poquito más. Eh, ¿Qué valor tú dirías, ay, pucha, cuando yo me di cuenta de esto, me cago en la leche, de qué me estaba pasando a mí con este valor en mi vida? ¿Qué fue el primer clic que dijeras, pum, este me dio y me dio de golpe? ¿Cuál es? Espera, que no lo veo. ¿Cuál es? La confianza. Confianza. O sea, eh, y yo lo tengo aquí en mi escritorio, ¿sabes? Pero la confianza, ¿por qué? Porque era comenzar a confiar en mi persona, a confiar en la gestión que estoy haciendo, o sea, hacia los demás, que este valor esté efectivamente trabajado, profundizado, internalizado y puesto a la práctica. Entonces, el primero que a mí me llamó la atención decía, espérate un rato, porque a veces haces una cosa que no está bien, hay cosas que metemos la pata, y entonces comienzas a perder confianza en ti mismo. Entonces, estaba yendo por ese camino y me di cuenta, esto me está diciendo algo. Y cuando entré a buscar, a entrar en el camino, pues ha sido en donde me ha llevado a nivel de líder, de acompañar a otras personas, de que mi entorno también esté alineado. Entonces, la parroquia que lidero, como estamos alineados, vamos viendo cómo vamos
fluyendo en nuestro trabajo. Qué bueno. Y eso nos ayuda. Qué bueno. ¿Y cuál sería el, ¿no? En este trabajo que has hecho de, además tú eres una persona que eres experto, o sea, llevas más de un año y medio trabajando profundamente todo lo que has hecho con valores. ¿Cuál sería ese valor que dices, ostras, no le había dado importancia, pero que para ti de alguna forma te ha impulsado, ¿no? Durante tu vida, porque es un valor que tienes muy integrado y lo llevas muy en el día a día. El respeto, el respeto. No puedo avanzar si no respeto a mi entorno, si no respeto mi institución, si no respeto mis valores, si no respeto si no respeto los planes que me he establecido, es decir, el haber realizado justamente un cronograma. Si yo no respeto estos tiempos, estuviera simplemente en la nube. Sí, totalmente, totalmente. Y si llevamos tú acompañas, o sea, tú eres una persona que a nivel comunicativo también, pues tienes, o sea, lideras, o sea, realmente eres un líder. Yo te he visto comunicar, te he visto con tu equipo, te he visto cómo la gente te respeta. Y no solo te respeta, te sigue y confía en ti, ¿no? Que has generado ese equipo. Pero hablábamos de cuál es la diferencia entre cuando nosotros emprendemos alineados con nuestros valores o emprendemos desde otro lugar. Porque justamente siempre en las charlas también me gusta un poco bajar datos y poder compartir, ¿no? Y yo los datos no los domino mucho. Entonces, una de las cosas que he visto es que más del 60% de las personas no emprenden por miedo al fracaso. Entonces, es decir, que más del 60% de las personas que igual en Estados Unidos no sé si sería tanto, ¿eh? Porque España y Estados Unidos, en ese sentido, para mí Estados Unidos es otro ejemplo donde guiarnos, porque aquí en España el emprendimiento está cada vez más complicado. Pero, ¿qué crees que pasa para que muchas personas que tienen proyectos, que tienen sueños, que les gustaría emprender, ni tan siquiera lo intentan por miedo a fracasar? Mira, creo que esto me lo sembró mi madre de que yo era pequeñito. O sea, yo nazco en el Perú, en los años 60, 70, pasamos por una situación que nos apretó, papi se enfermó y a los 11 años yo empiezo a trabajar. Cuando yo comienzo a hacer este trabajo de los valores, hay un valor que está muy metido en mí, que muchas veces ha sido malentendido y es el de la abundancia económica. Totalmente. O sea, y cuando yo lo trabajo con las personas, o sea, cuando yo trato, y muchas personas que han emprendido, o sea, tengo muchos testimonios de personas que hoy están, es porque cuando hablamos de abundancia económica, a veces se ve de una manera equivocada, es como que hoy te vas a hacer rico y te vas a olvidar del resto. A mí, o sea, abundancia económica, necesito dinero porque te quiero dar la sorpresa. Bueno, te voy a dar la sorpresa que en 2 semanas me voy para allá. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Necesito dinero y me voy porque quiero emprender otro punto que me ayuda con todo lo que estoy teniendo en mi formación. Entonces, si no tengo dinero, no puedo emprender. Y muchas personas no emprenden el miedo, el bloqueo. Y para mí el tema de trabajar la abundancia económica desde una perspectiva positiva es que lleva al éxito. Vuelvo a decir, no como algo que voy a tener dinero para emprender y hacerme la vida fácil, sino para tener más recursos. Porque finalmente lo que yo he aprendido y lo llevo también muy dentro es que cuando esto que te obtenemos gracias a este valor, podemos compartirlo con otros. O Claro. sea, si nos quedamos en uno mismo, es un fracaso, pero si lo hacemos como para poder crecer nuestro radio de acción, entonces la cosa cambia. Entonces, algo que creo que yo lo estoy trabajando en las personas es hacer ese cambio
que cuando ya ven, entonces se atreven a poder emprender, porque es como un motorcito que es sí, es como la gasolina del gran octanaje que te hace correr mucho mejor. Totalmente, totalmente. Yo, fíjate, una de las cosas que veo en los alumnos que acompañamos, ¿no? Y que vienen a coaching por valores o algunas, da igual, ¿eh? Aquí te diría cualquiera de nuestras certificaciones, es las limitaciones que tenemos con el tema de generar dinero, de gastar dinero, ¿no? Si me lo merezco, si, ¿no? El cobrar por nuestros servicios. O sea, hay muchas creencias acerca del dinero que nos afectan a todos, pero justamente a las personas que además quieren ser emprendedoras aún se encuentran con muchos más topes, ¿no? Y también nuestras vivencias, que de dónde venimos, que justamente a veces el emprendedor se hace o nace o se hace, ¿no? Yo en mi caso no tenía una inquietud por emprender. A partir de lo que vivimos, a veces de una crisis, a veces de ver que no estás bien donde estás y salen muchas maneras de emprendimiento, ¿no? Que esto también es como a veces en un mal momento, de ahí sale algo y te acabas, ¿no? Haciendo un cambio de vital o profesional y te lleva a emprender y a lo que iba a ser tu camino de vida o algo que a ti te va a aportar. Supongo que tú lo deberás ver mucho. Y yo lo viví personalmente. Yo vivía en Perú, ¿sí? En un ámbito en donde, pues sí, o sea, un tema de la humildad, tal y cual, pero en que no salía. Y yo dentro de mí había así como si fuese un alien, pues, que quería salirse. Y yo tomo la decisión de dejar mi tierra, mi cultura, mis tradiciones, mi confort que ya había establecido por algo totalmente nuevo. Emprender en un sitio en donde tenía que aprender una lengua que o sea, yo nunca me imaginé tener que estar liderando en inglés. Pero ese ámbito, o sea, eso, una crisis que me llevó a decir, yo no puedo seguir aquí. Claro. Y entonces tomar el rumbo, estando aquí al poco tiempo, es más o menos hace 5 años, empiezo a formarme, porque digo, no puede ser. Y entonces empiezo con una formación en coaching, me certifico como coach y buscando materiales fue que di con 5. Y ahí dije, pero, wow, esto no lo había conocido. O sea, realmente, o sea, cuando me doy cuenta de los años de investigación, cuando me doy cuenta el tiempo que llevo, 5 lleva en el caminar, yo dije, ¿cómo no di con esto antes? Y realmente, o sea, ha sido un tema y cuando estuve en el experto era aprovechar de la experiencia de cada entrenador, de cómo va. Entonces, me ha seguido moviendo a tener, porque cada día es un cambio, cada día es una oportunidad, ¿no? O sea, ¿Y qué le dirías, Alejandro, a las personas? Es que has hecho una frase súper interesante, ¿no? Decir, cuando nosotros llegamos a un punto de yo no puedo seguir así o yo no puedo seguir aquí, ¿no? mm, Estamos en ese momento. ¿Qué papel pueden jugar los valores? O sea, ¿cómo crees que los valores nos pueden ayudar en ese momento? recordemos que los valores vienen de las creencias que nosotros recibimos desde un punto de la vida, de pequeños, en nuestra familia y demás. Entonces, a veces hay que acompañarles, ¿no? O sea, ¿qué les diría yo? Hay que revisar nuestros valores. Nuestros valores no son lo mismo de cuando estábamos niños, no son lo mismos de cuando yo estaba en Perú, no es lo mismo cuando yo estoy acá en Chicago, y te digo, en Chicago tenemos varias realidades, el sur y el norte. Y entonces, con la gente que yo lidero, que hemos ido avanzando en este caminar, primero, situarnos donde estamos. Y mi consejo es que cuando nos situamos y comenzamos a darnos cuenta dónde estamos, revisamos nuestros valores. Y al revisar nuestros valores, ahí nos vamos dando cuenta qué tanto los estamos honrando o qué tanto no. Y ahí es donde se convierten en un motor en nuestra vida. Buenísimo.
Y yo añadiría también, Alejandro, o sea, todo lo que has dicho, y añadiría a veces, tenemos lealtades inconscientes, ¿no? Que es lo que tiene que ver con lo que tú has dicho en esa revisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi padre, mi madre, pues yo he estado en casa escuchando ciertas cosas y a lo mejor yo me siento como obligado, obligada o no obligado. Quiero de alguna forma, ¿no? Pues corresponder a mis padres y voy hacia el negocio familiar, que puede ser una tienda de lo que sea, ¿no? Una peluquería, me lo invento. Pero yo en el fondo quiero ser pintor o yo quiero trabajar en lo que sea, ¿no? Entonces, esa lealtad que a veces tenemos de esos valores, ¿no? De querer ser leales o de querer honrar, nos pueden hacer chocar con nuestros propios valores ahora, con lo que para ti es importante de tu propio camino. Esto lo veo muchísimo y el desgaste de la lucha interna, ¿no? Entre Ujú. los valores que hemos heredado o con los que hemos crecido hacia donde nosotros queremos ir, ¿no? Hay como una lucha importante donde la gente sufre mucho, ¿no? Eh, ay, perdonar que tengo un poco de lumbago y al moverme. Eh, Me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo integras tú en tu día a día, ¿vale? En el trabajo que tú haces, en la parte espiritual, ¿cómo has sumado tu trabajo espiritual con la parte de los valores para poder ayudar a las personas? Eh, la espiritualidad, cuando yo le pregunto a las personas, ¿no? O sea, ¿qué entiendes por espiritualidad? Entonces aquí cada cual, ¿no? O sea, respetando cada cual desde su mayor conocimiento, menor conocimiento, eh, tenemos un concepto de espiritualidad. Entonces, relación con un ser superior, relación con una persona, Jesucristo, relación con mi entorno, con lo que me mueve, con lo que recibe el mundo. Entonces, para mí es también un motor importante, ¿verdad? Porque el tema de tener la espiritualidad, o sea, de vivir esa parte, cuando hablamos del espíritu, hablamos de esa parte interior, que es un eje fundamental que va relacionado con el tema de nuestras emociones. Justamente yo lo integré, he terminado una primera serie de un podcast que integrado sobre todo este tema de la espiritualidad. O sea, muchos testimonios, hace poco tuve dos entrevistas, una a nivel de la arquidiócesis que salió publicado, y me dicen, entre otras cosas, ¿no? Oiga, es como un mini retiro, 14 minutitos, pero que me va, entonces, integrar desde eso. Cada persona que lo oye es como una esponja que va a ir recibiendo y lo va aplicando de acuerdo a su grado de entrega, a su grado de intimidad, a su grado de profundidad. Entonces, para mí no es algo que contradice, sino muy por el contrario, es algo que suma. Claro. Entonces, yo lo he aplicado desde esa perspectiva de lo que ayuda y no solamente a sumar, sino a multiplicar. Claro. Fíjate, de hecho, tú tienes este cuaderno que me compartiste, es que me hace mucha ilusión que además está Correcto. dedicado, que para mí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? De la parte de ir hacia adentro, como tú bien dices, pero tú aquí, en cada parte que están trabajando las personas, hay ejercicios. O sea, es como, te hago reflexionar y luego, vale, ¿y tú esto? ¿Cómo lo vas a, no? ¿Cómo lo bajamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes incorporar esta habilidad para afrontar? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a planear utilizar estos? O sea, la parte de bajar, de ir hacia adentro de todo esto, plasmarlo de una forma activa, que me imagino que era tu objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y este libro que salió el año pasado, que hay muchos que lo llevaron por el iniciar el año para poder hacer un trabajo personal, en cada domingo que me toca a mí, y yo termino aplicando el eje triaxial de los valores en la homilía. Hay un investigador en neurociencia que le tengo que mandar los videos porque quiere estudiar del impacto de ese mensaje dominical en las personas. Entonces a mí me flipó. O sea, que me viene a buscar un científico, coño, para analizar. O sea, me pareció genial. Entonces, este, cada domingo yo tengo, o sea, tres preguntas y por decir así,
como 3 tareas hasta la próxima semana que nos encontramos. O sea, porque es el reflexionar, pero lo que hablábamos un poco al principio, cómo lo llevo a la práctica. Claro, claro. O sea, desde lo exterior lo interiorizo y cómo lo llevo a la práctica. Entonces, cada domingo que la gente viene a misa, estoy trabajando con el de medios de comunicación para que la próxima los ponga en la pantalla y comience ahí a poner mi eje triaxial para que la gente, porque hay gente que toma nota. Entonces, es una cosa muy bonita escuchar que efectivamente esto está sirviendo. Entonces, me ayuda, ¿no? O sea, me ayuda a llevar a la práctica, como te dice, es parte de lo que escribí en ese cuaderno, que es prácticamente un cuaderno de trabajo, ¿no? Sí, a mí me encantó. Y tengo que decir que yo estuve contigo en una de las misas y me encantó. O sea, yo siempre lo digo y digo, si fueran todo el mundo trabajara de la misma manera, te digo yo que las iglesias estarían mucho más llenas. Nos hiciste una visualización, nos hiciste reflexionar, nos hiciste, o sea, una pasada. O sea, te vas que realmente te ha aportado. O sea, no es aquello que vas y dices, escucho y me duermo, ¿no? Viene una persona a meterme el rollo, no. O sea, me haces pensar, me haces reflexionar, me motivas, o sea, hay una profundidad ahí. Y lo que dices tú, ¿no? Y te llevas trabajo para que la semana que viene, ¿no? Vengas ahí. O sea, Eh, es una cosa que lo cogí de eslogan de un cardenal que dice, a mí, y eso me mueve a mí, ¿no? O sea, lo importante no está en que la gente venga, lo importante está en que la gente vuelva. total, Entonces, yo me voy a poner a trabajar durante la semana porque tengo que no repetir, sino que te doy de nuevo. total. Te cuento como testimonio, esto es un mocoso de 10 años. Y un día se me acerca, o sea, lo hemos preparado desde los valores para ser monaguillos. El mocoso está acá metido. Entonces me dice, ¿y qué cosa lo inspiró a usted ser sacerdote? 10 años. Y yo digo, bueno, un día yo escuché la voz de Jesús y me llamó para ser. Es que yo también la estoy escuchando. Entonces me cuestionó, porque digo, algo está pasando. O Qué sea, eso bueno. que tú experimentaste, esto lo está esperando un niño. Y que me hace, o sea, ¿cómo vamos a proyectar hacia el futuro? Qué bueno, ¿No? O sea, es aplicable. qué bueno. Es una pasada. Y cuando, bueno, volviendo un poco al tema del emprendimiento, ¿no? De esa energía de las personas que también quieren emprender, que quieren arrancar, muchas veces muchos emprendedores abandonan, no porque su negocio no esté funcionando, no vaya bien o lo vayan sacando adelante, mejor o peor, ¿no? Sino porque realmente ese proyecto en el fondo no está alineado con sus valores, aunque no seamos conscientes, ¿no? Lo que sí que veo yo es una sensación de vacío muchas veces en los emprendedores, ¿no? De decir, tiro, 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 pero al final es como, o me va bien el negocio, pero realmente no me siento pleno, o no lo estoy disfrutando, o me siento vacío, o entonces, realmente, o sea, ¿qué cambia en un emprendimiento cuando ese emprendimiento está alineado con nuestros valores? Y no solo con el objetivo, porque a lo mejor tú puedes tener un negocio donde tú digas, mira, ya para mí este negocio yo quiero tener 3 tiendas con 8 empleados y que facturemos lo que sea, ¿no? Pero yo me puedo sentir bien o mal, porque cuando hay no tal, una cosa es los resultados y el objetivo, y otra cosa es cómo me estoy sintiendo, lo que está pasando en mí, ¿no? Entonces, ¿qué cambia cuando yo alineo ese emprendimiento a mis valores o cuando yo solo me centro en el objetivo y quito de la ecuación a mis valores? Hay una vida plena, hay una vida plena, o sea, hay menos estrés, todos trabajamos, todos sumamos, porque has dicho bien, y eso yo lo aplico en mi campo, pero cuando voy acompañando a las personas que quieren hacer un cambio, ¿sí? Cuando buscamos, porque lo que tú dices, pueda que sí, solamente quiero buscar dinero, pero eso no está alineado con lo que yo creo realmente. Y una de las cosas que aprendí grandemente de Cinco es
que se trata de involucrar al otro, de ganar, en donde todos ganamos. La persona que va a asistir al negocio, del ámbito que sea, que si viene para poderse hacer un buen peinado, que salga plena. O sea, eso es lo que yo busco, por ejemplo, en el ámbito que yo me muevo. Que la persona se vaya plena, no embotada, pues si se va embotada no vuelve, pero que se vaya plena. Entonces, al emprender un negocio es exactamente lo mismo. No va a ser solamente un cambio comercial, sino que esa persona se siente plena porque encontró el servicio, porque le dio una respuesta. Y esto es lo que yo aprendí, a saber emprender y podía entender que por eso los valores son importantes y todo lo que está detrás, porque no son solamente cuando hablamos de valores, no son cosas ahí, o sea, no son realidades o creencias aisladas, sino que están conectadas. Totalmente. Yo te diría que mi experiencia, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, que puede ser una tontería, ¿no? Pero igual hay gente que también se siente identificada, también es la secuencia, ¿no? De que estamos en una sociedad que muchas veces decimos, bueno, yo ahora cuando ya tenga el resultado que quiero que tenga el negocio, luego ya me relajo y luego ya vivo o paso más tiempo con mi familia o lo que sea, ¿no? Entonces es como cuando tenga, haré, ¿no? Y seré, ¿no? Sí, Y que lo que me he dado cuenta es que es invertir, es ser, activar y el resultado va a venir, ¿no? Entonces, realmente vivir ese negocio de la manera como a ti te llene, porque cuando vienen los momentos del emprendimiento complicados, lo que te va a conectar a ese proyecto va a ser el propósito del proyecto que va a ir conectado a tus valores. sí, sí, Si no, no se va a sostener, ¿no? Es cuando tengas un mal momento, ¿no? Cuando, o sea, realmente, ¿para qué hago esto, no? O sea, a mí me ha sostenido eso en los momentos complicados de decisiones difíciles o de años más difíciles, ¿no? Eh, porque que levante la mano quien tiene un emprendimiento y siempre es súper todo, súper guay. Yo no lo conozco y a la gente con la que me muevo tampoco, ¿no? Vienen momentos muchas veces delicados. Entonces, ¿qué te conecta a ti a ese emprendimiento, ¿no? ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué te sostiene ahí, ¿no? Los valores es lo que te va a sostener y a dar claridad de lo que quieres hacer ahí, ¿no? Eh, y aquí te voy a lanzar una, tú que estás con muchas personas también y que estás acompañando. O sea, a mí hay una cosa que me encanta, no sé si a ti también te pasa, que es cuando ves a las personas que conectan con sus valores por primera vez. No es que no hayan conectado en otras, pero como que les acompañas y que ves esa carita cuando están haciendo, ¿no? Esas conexiones, ¿no? ¿Qué es lo totalmente. que Mira, tú qué sientes? no, 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 es que yo, porque ya nosotros que vamos llevando, ¿no? La experiencia, cuando estamos acompañando, tú lo notas. Entonces, como coaches, cuando ves que la persona y se enfrenta a esa realidad, dice, ahora entiendo por qué. Es que dices, bingo, o sea, pudimos llegar a este momento. O sea, y realmente los rostros cambian. Este, eh, el deseo de querer emprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora encontraron, como quien dice, la fórmula que les puede llevar. O sea, la experiencia es muy gratificante. Es muy gratificante. O sea, yo ahorita estoy desarrollando un acompañamiento en duelo, un grupito de 20 personas, y el caso de una de ellas me dice, después de 7 meses, yo volví a dormir. Fua, O imagínate. sea, es una cosa tan bonita, escucharlo, porque en esto estás encontrando que la persona está en... Y es que lo ven, o sea, porque le muestras, ¿no? Le muestras, como decir así, su mapa, y dice que no lo había visto antes. Y no hemos hecho gran cosa, más que acompañarles. O sea, Totalmente. pero ahí es una satisfacción. El domingo, o sea, una familia sale, ella se me prende, me abraza y dice gracias, ¿no? Porque sé que está encontrando
esa respuesta. Por eso digo, estoy trabajando con el de medios de comunicación para proyectarlo, porque tengo dos pantallas grandísimas para proyectarlo ahí, y que lo puedan ir viendo, ¿no? O sea, y muchos van, estoy más que seguro. Sí, a mí es difícil de explicar, pero cuando ves a la sensación, como dices tú, ¿no? Cuando ves que la persona es como que las fichas, ¿no? Como que el Sí, sí, puzzle se completa así y las es. fichas tienen sentido y que dices, ahora entiendo, ¿no? Lo que me está pasando, o ahora entiendo por qué me he sentido así, o ahora entiendo, ¿no? Empiezas como a entender un montón de cosas y a conectarlas guau, tío, y el cambio que hay ahí porque es difícil, a veces yo lo digo, es que cuando no tenemos a veces esa claridad, avanzar es complicado, no estamos entendiendo lo que nos está pasando realmente, ¿no? Y es que Y perdona que te sí, interrumpa, Laura, es que sobre todo hemos ido atravesando, creo que va cambiando un poco la cosa, pero hemos ido atravesando en donde hay muchas, como estas fórmulas, uno, dos, tres, y va a resultar, y se queman. Hace esto, y se queman. O sea, entonces, cuando uno lo puede experimentar. Lo que es, o sea, cuando ves que no es solamente una fórmula, sino que hay más elementos en claro, juego y que se están desarrollando. claro, estás totalmente. Em, a ver, aquí, que la gente lo sepa, ¿no? Aquí tú que eres una persona de acción, en un momento dado dices, yo esto lo quiero llevar a Estados Unidos, ¿no? Tú te formas en coaching por valores, haces la certificación, haces el experto, y el año pasado te lías la manta a la cabeza, ¿no? Bueno, ahora explicaremos un poco qué pasó, ¿no? ¿Qué hiciste? Porque hiciste un cambio muy importante. Entonces, ¿qué te lleva a ti? O sea, ¿cuál es la decisión que nace en ti para decir, yo esto lo traigo a Estados Unidos? Cuando comienzo a profundizar en la metodología, me doy cuenta de que tengo en mis manos una herramienta muy poderosa y que si sumo, es decir, porque comencé a hablar, a mostrar, a mostrar cómo efectivamente, o sea, mi entorno. Yo les hice, les proporcioné el hacer, el descubrir sus valores fundamentales. Desde ahí fuimos reflexionando de cómo esto nos puede servir. Ese equipo, o sea, eso fue lo primero que yo proyecté. Si nosotros todos trabajamos, cada uno tiene sus valores, pero si nos alineamos, vamos a sumar. Entonces, ya no solamente pensé en mi entorno, sino dije, porque Cinco tiene una palabra que a mí me impactó, transformando el mundo a través de los valores. Entonces, ¿cómo sumar esta parte del continente? En otro idioma, ¿sí? Para que esas personas también se puedan sumar y descubrir y juntos vayamos. Eso yo lo emprendí acá en donde yo trabajo tenemos además una escuela. Con el permiso de ustedes, o sea, se dio todo esto en inglés a los maestros. El resultado que hay en la escuela es brutal, porque las maestras, ellas dicen que ahora, o sea, viven en una armonía porque descubrieron, ellas se dieron cuenta cuando en equipo descubrieron que su eje triaxial, tanto el pragmático como lo pragmático como lo ético social, estaba a tope, pero Pero la voy a hacer un fundación, paréntesis porque nos puede escuchar mucha gente que no sepa de qué estamos hablando. Es sí, que el modelo de valores, ¿no? Que trabajamos con la herramienta del valor de los valores, hay tres tipos de valores, aparte de los que elegimos, hay tres ejes, ¿no? Hay los ejes emocionales, del eje emocional, hay los valores económico-pragmáticos que nos conectan con el hacer, que son rojos en la herramienta, ¿veis? Las bolitas estas. Aquí está la planificación, la flexibilidad, la comunicación y hay los valores emocionales como el optimismo, autoestima, calma y los éticos sociales
que nos van a conectar con la parte relacional, ¿no? Está la transparencia, la lealtad, la familia. Entonces, el trabajo que hacemos con este tipo, estos valores, a las personas les ayuda mucho a conocerse. Más que nada, pues si alguien lo escucha a Alejandro que no sepa de qué hablan, esta gente, Sí. aquí tiene que ver con esto. Gracias, gracias Laura, gracias por decirlo, porque cuando yo trabajé esto con los maestros, ellos desconocían, porque pensaron, vamos a hablar de valores, pero cuando ya se dan cuenta que hay una parte y ellos dicen, nuestra parte emocional, nuestro ser, ¿dónde está? Y ahí ha sido el acompañamiento y los resultados. Eso en escuela. Formación religiosa, exactamente, di una semana de formación desde los valores y cómo vamos a transmitir la fe desde los valores. Se creó una escuela de padres, tengo aproximadamente mensualmente, por ahora, y ahora me están pidiendo que por qué me tengo que demorar un mes, pero un promedio de 250 parejas, en donde han ido buscando justamente al equipo que tengo para trabajar en el tema de relaciones. Claro. O sea, es una cosa que a mí, por eso yo en su momento, o sea, dije, aposté porque esta es una herramienta y que estoy convencido que aquí, trabajada en los Estados Unidos, nos va a dar mejores resultados, porque vamos a sumar. Totalmente, o sea, es decir, tú, y creo que esto también es un ejemplo de emprender, cuando tú crees en algo, y esto es importante, creer en algo, que es, Alejandro nos propuso hacer una certificación, la primera certificación en Estados Unidos. Nosotros teníamos ya la planificación del año 2025, yo planifico con el equipo el año, ponemos varias certificaciones fuera de España, ¿no? Normalmente. Y Estados Unidos es que yo ni lo tenía dentro del programa. Pues bueno, aquí el señor Alejandro dijo que sí, que hay que... Y acabamos yendo en mayo a Chicago. Tuvimos la primera certificación con 25 personas. Fue una experiencia súper bonita, tengo que decir. La verdad que fue una semana para mí muy, muy bonita. También ver, pues, cuando tú entras en un país y ves lo que estás aportando, lo que pasa en esos días y lo que luego dejas que ellos mismos, ¿no? Que las personas que se forman van sembrando junto contigo, ¿no? Que habéis hecho un equipo muy bonito. Es como sembrar esa semilla que luego se va a ir expandiendo con el reto que tú dices, ¿no? Yo llevo toda España y toda Latinoamérica. A partir del año pasado también ampliamos a Estados Unidos con el reto del idioma, ¿no? Eh, que está ahí también un reto chulo. Y este año volvemos por segunda vez a Chicago. Vamos a estar, ¿qué días? Son el 12, 13 y 14 de junio. Vamos a hacer la segunda certificación en Estados Unidos, en Chicago. Si hay alguna persona que nos está escuchando y le interesa, podéis poner en el chat o veis luego la grabación Chicago y os contactamos y os podemos dar información y hablar con vosotros, porque creo que es una oportunidad muy buena para las personas que estáis allí de poderlo hacer presencialmente. Nosotros tenemos certificación online, pero vivir la experiencia de 3 días con las personas, con todo lo que sucede, de estamos también, ¿no? Estás creando una comunidad allí en Estados Unidos para acompañarnos, para ayudaros. Creo que estamos al inicio, ¿no? En Estados Unidos se está abriendo ahora, queda mucho por hacer, pero es una pasada, ¿no? De todo lo que se está haciendo allí. Lo que se vive es algo que no tiene palabras. Eso yo lo escuché en cada uno de los que vivieron aquí. Y hay una cosa que no lo he comentado, pero sí lo hemos vivido, ¿sí? Fruto de esa certificación, a mí me volvió a abrir una dimensión que la había dejado medio dormida. Y fue comenzar a componer canciones. ¡Ay, es verdad! ¡Es ¿Sí? verdad! Y entonces, que ha sido una cosa, porque incluso cuando me hice mi viaje como certificación de lo que viví, o sea, mi experto en valores, pues me lo celebré con una canción.
Entonces, No me o puedo sea, reír. realmente a los que nos están escuchando, quiero decirte que lo que esto te provee es poder despertar muchas cosas que tú a lo mejor ni tenías idea que están ahí. Es verdad, es verdad. Se me había olvidado esta parte. Y Alejandro, ¿qué le dirías a las personas, ¿no? Por ir terminando. Alguien nos está escuchando, se puede sentir perdido o perdida, a lo mejor pasas un momento de sentir esa desconexión, ese vacío. ¿Qué le dirías desde tus valores, desde todo lo que has vivido y como, ¿no? Y como persona que acompañas a otras? Yo le diría que a los que nos están escuchando, a los que van a escuchar después en otro momento esta grabación, eh, que, que den el paso, que den el paso, eh, que puedan tener una conversación con ustedes, con el equipo, conmigo, con quien quieran, para poder aclarar algunas cosas. Pero lo primero es que den el paso para poder emprender, para poder crecer, para poder llegar, para poder definirnos cómo queremos vivir nuestros días que vienen adelante. Yo creo que esto es clave. Este, no tenemos mucho tiempo y han habido experiencias hace poco, todo esto que han hablado de nuevos virus y demás, inmediatamente nos entra el pánico. Entonces, es cómo quieres vivir o quieres vivir encerrado, o sea, cualquier cosa va a pasar cuando estés metido en tu cama, pero yo les diría, anímense, anímense, hay una gran oportunidad. En este caso, Chicago se las ofrece, les abre las puertas. Van a ser en los días más bonitos jamás, o sea, mucho calor, no como tanto frío como ahora, pero digamos, una experiencia que es sin igual y que ustedes van a poder llevarse con ustedes un aprendimiento, una metodología y sobre todo algo que va a respaldar también el poder ayudar a otras personas, crecer y ser parte de lo que ustedes quieran tener. Qué bonito. Y si les tuvieras que dejar una pregunta para que esta semana puedan reflexionar, que a lo mejor pueda ser un poquito incómoda, pero que les ayude a despertar, a reflexionar, yo a veces digo, ¿no? A retarles, ¿no? ¿Qué pregunta les dejarías? ¿Estás cómodo con lo que estás viviendo hasta el momento? Eh, ¿quieres, ¿Quieres emprender algo totalmente nuevo? Piénsatelo. Buenísimo. Pues Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a compartir. Yo de verdad he podido estar ahí con vosotros, he podido vivir lo que estás haciendo. Lo he dicho al principio, pero para mí, o sea, es decir, la diferencia entre vivir nuestros valores, ¿no? De decir lo que es importante a vivirlo, es las acciones y cómo las personas nos siguen o no nos siguen. Tú realmente ahí eres una persona muy coherente, o sea, tienes un equipo que te sigue, que cree en ti por todo el trabajo que estás haciendo y eres una persona además muy diferente, ¿no? Muy, muy revolucionaria en tu forma de trabajar y muchas gracias por tu cabezonería de querer llevar eso ahí pico, 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 porque al final es conseguir cosas también es lo que decías tú, ¿no? Es hacer una planificación, es proponérselo, es hacer todo un camino, un trabajo para acabar consiguiendo lo que queremos, ¿no? Así que gracias y que te veo en breve. Te veo por Así España. es. Así es. Ahí estaré en breve. Estoy muy, muy emocionado. Me voy con tres de los que se han certificado. Uno de ellos, Guillermo, que ya le conoces, que es arquitecto, además está flipado porque quiere llegar a algunos monumentos donde algún arquitecto de Chicago construyó allá en Barcelona. Es primera vez que pisa Europa. Así Qué, que ya te puedes imaginar, está como un niño chico, feliz de la vida. qué Así que en guay. breve nos vemos. Un besito muy grande, muchas Otro para gracias a ti todos. y a Hasta todos los que nos han luego. escuchado. Ánimo. Adiós. Adiós.